A ver, tema de razones trigonométricas. Vamos a desarrollar los ejercicios. Número 1. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Recto en B, reducir esa expresión. Obviamente, recto en B y las otras dos letras ya están distribuidas. Al ángulo B, al ángulo recto B, se opone la hipotenusa con la letra minúscula B. Al ángulo A, su lado que se opone, una letra minúscula A minúscula. Al ángulo C, el lado que se opone, la letra C minúscula. Reemplazamos. E es igual seno del ángulo A, cateto opuesto, sobre hipotenusa, A sobre B. Por la secante de C. Secante de C viene a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, B sobre A, más el seno de C. El seno de C, el ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, C sobre B, por la secante de A. La secante de A, la secante viene a ser hipotenusa sobre cateto adyacente con respecto al ángulo A, B sobre C. Simplificamos. Acá vamos a simplificar. También simplificamos A y me va a quedar 1. Simplificamos también C y B. También me quedará 1. La respuesta 2. Número 2. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, también recto en B, distribuimos las otras letras A y C. Sabemos a este ángulo B, su lado que se opone, B minúscula, ángulo A, el lado que se opone, A minúscula, lo mismo para el otro lado del ángulo que se opone, C minúscula. Nos dicen nos dan acá una condición: 2 veces la tangente de A es igual a la cosecante de C. Entonces decimos 2 veces. ¿Quién es la tangente de A? La tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre C. La cosecante de C, cosecante del ángulo C. ¿Qué viene a ser la cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto, B sobre C. De acá nosotros podemos simplificar C. Nos va a quedar 2A es igual a B. Y entonces decimos A sobre B, como el B ha pasado a dividir A, acá queda 1. Y este 2 pasa a dividir y quedaría que A es 1 y B es 2. Pero siempre acompañado de una constante, que lo vamos a poner así, K, y acá sería para B 2K. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Si aplicamos el teorema de Pitágoras, aplicando el teorema, vamos a poner acá teorema de Pitágoras. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener si aplicamos el teorema de Pitágoras? 2 al cuadrado es igual ¿a quién? Para calcular C, ¿no? Que no es necesario, pero lo vamos a calcular, ¿ya? Porque solamente nos están pidiendo el seno de A, ¿no? 2 al cuadrado sin K. Solamente vamos a poner, en lugar de poner acá, vamos a poner 1 más C al cuadrado. Acá es 4, acá esto es 1, más C al cuadrado. C será igual, pasa a restar, nos queda 3, como está al cuadrado, raíz de 3. Esto viene a ser igual K raíz de 3. Aunque no era necesario, pero ya lo estamos calculando. Luego, lo que nos piden calcular, el seno de A. El seno de A, ¿a qué va a ser igual? Aquí tenemos el ángulo A, cateto opuesto. ¿Quién es? K. B, 2K. Simplificamos los K y la respuesta quedará un
medio. Entonces, seno de A, 1 medio. Problema número 3. Parecido a los problemas anteriores. Dice, en el triángulo rectángulo ABC, recto en B. Recto en B, ya sabemos que se distribuyen las otras letras A y C. Se verifica que 8 seno de A por seno de C es igual a 1 y piden calcular esa expresión. Entonces ya saben, letra minúscula B, letra minúscula A y letra minúscula C. Trabajando acá, 8 veces. ¿Quién es el seno de A? Seno de A será cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre B. Por el seno de C. El seno de C, cateto opuesto sobre hipotenusa, C sobre B. Es igual a 1. ¿Correcto? 8AC, 8A por C será igual B por B, B cuadrado. Ese B cuadrado multiplica 1 y por lo tanto tendremos B cuadrado es igual a 8AC. Lo dejamos ahí. Vamos a ponerle expresión 1 o ecuación 1. Luego, tenemos acá la tangente de A. Calculamos también con el mismo triángulo. De la misma manera, tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre C. Más la tangente de C. Tangente de C, cateto opuesto sobre cateto adyacente, C sobre A. Ya saben cómo sumar esas fracciones. En aspa, aplicando la regla práctica, A por A cuadrado, más C por C, C cuadrado, todo eso sobre A por C. ¿Correcto? ¿Qué vamos a tener acá entonces? Tenemos A cuadrado más C cuadrado sobre AC, pero recordando el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente. En el triángulo rectángulo, ¿quién es la hipotenusa? B. B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, A cuadrado más C cuadrado. ¿Correcto? Entonces, este teorema de Pitágoras es sumamente importante. ¿Quién es A cuadrado más C cuadrado? Por el teorema de Pitágoras, B cuadrado. Entonces, esto es igual a B cuadrado sobre AC. ¿Y quién es B cuadrado? Por ecuación 1 sería 8 veces AC sobre A por C. Simplificas. ¿Y cuánto te queda? 8. Resuelto el problema 3. Problema número 4. Acá vamos a aplicar la propiedad recíproca y la propiedad complementaria. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a aplicar acá. Propiedad recíproca y propiedad complementaria. Para poder aplicar, ya que tenemos, miren, 10, tangente 10, cotangente 80. Cotangente 10, tangente 80. Acá lo vamos a dejar en toda esta primera parte. Lo vamos a dejar en función a tangente. Y en la segunda parte, en función al cotangente. Aplicando complemento. A ver, 7 veces la tangente de 10. Lo dejamos ahí igualito. Menos 2. ¿Quién es el complemento de la cotangente de 80? ¿Cuánto le falta 80 para que sea 90? 10. ¿Correcto? ¿Y quién es el complemento de la cotangente? Tangente. Tangente de 10. Acá lo dejamos en función a cotangente. Lo dejamos y volvemos a escribir lo mismo. Más. ¿Quién es el complemento de la tangente? Cotangente. ¿Quién es el complemento de la tangente de 80? ¿Cuánto le falta a 80 para que sea 90? 10. Entonces, cotangente de 10. Esto es igual. Son términos semejantes. 7 menos 2, 5.
¿5 qué? 5 tangente de 10. Que multiplica cotangente de 10 más cotangente de 10. Acá tenemos coeficiente 1 y coeficiente 1. Coeficiente numérico 1 más 1, obviamente 2. 2 veces la cotangente de 10. Multiplicamos los coeficientes numéricos 1 o 5 por 2. 5 por 2, 10. Y nos va a quedar así, 10 veces la tangente de 10 por la cotangente de 10. Y por propiedad recíproca, esto aplicando la propiedad recíproca, esto es igual a 1. Eso lo sabe muy bien. Por lo tanto, me quedará 10 por 1. Y eso es igual a 10. Muy bien, chicos. Problema número 5. En la condición nos dice, secante de 7x es igual a la cosecante de 4x. Secante, su complemento, cosecante. Entonces, lo cual significa que los ángulos se tienen que sumar y se igualan a 90, por ser complementarios. Entonces hacemos acá 7x más 4x, esto es igual a 90. Por ser complementario, complemento de la secante es la cosecante. 11x es igual a 90. Significa que todos los ángulos que sumen 11x son complementarios, ¿no? De las razones trigonométricas que estamos trabajando acá. Luego decimos lo siguiente. Voy a escribir todo el ejercicio nuevamente que me piden calcular. 2 seno de x sobre coseno de 10x menos la tangente de 3x sobre la cotangente de 8x. Miren, chicos, observen bien. ¿Cuánto suman los ángulos? 11x. ¿Cuánto suman los ángulos? 11x, lo cual significa que son complementarios por la condición que nos dan. Entonces decimos, ¿quién es el complemento? Escribimos el 2. ¿Quién es el complemento del seno de x? ¿Quién es el complemento del seno? Lo que me va a decir usted, el coseno. ¿Correcto? El coseno. ¿Cuánto le falta a x para que sume 11x? 10x. Y en el denominador queda igualito. Coseno de 10x. Menos complemento de la tangente de 3x. Complemento de la tangente cotangente. ¿Cuánto le falta a 3x para que sume 11? 8x. Y en el denominador queda igualito. Cotangente de 8x. Simplificamos y simplificamos. Me quedará 2 menos 1. La respuesta, la unidad. Ejercicio número 6. Sabiendo que nos dan esa condición. ¿Quién es el complemento del seno? Coseno. Lo cual también significa, como en el problema anterior, que los ángulos se suman. 2x más y más x menos 2y es igual a 90 grados. Sumamos 3x más y menos 2y menos y. Y esto es igual a 90. Lo cual significa que todos los ángulos que sumen 3x menos y, ¿sí?, al sumar no da 90, pero significa que son complementarios, ¿sí? Si al sumar esos ángulos nos da como resultado 3x menos y, significa que son complementarios. Entonces vamos a ver acá, miren, ¿ve?, donde me dicen tangente por tangente. No se puede aplicar la propiedad recíproca, pero para eso averiguamos sumando los ángulos. Entonces decimos así, vamos a sumar los ángulos. 2x más y más z más x menos 2y menos z, esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual, vamos a ver cuánto nos da. 2x más y
más z más x menos 2y, ¿qué obtenemos? 2x más x, 3x. Los zetas se eliminan. Más y menos 2y nos queda menos y. Miren, sumando esos dos ángulos nos queda 3x menos y. 3x menos y. ¿Y qué significa eso? Que son complementarios. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Luego, y es igual. Tangente. A cualquiera de los dos le saco el complemento. Tangente de 2x más y más z. Y decimos, ¿quién es el complemento de la tangente de x menos 2y menos z? Será la cotangente. Para que este ángulo de acá sume 90, ¿cuánto le faltaría? 2x más y más z. Entonces, esto sería cotangente de 2x más y más z. ¿Cómo son los ángulos? Iguales, ¿correcto? Y tangente por cotangente, para ángulos iguales, ¿eso cuánto nos da? Nos va a dar 1 por la propiedad recíproca. Todo esto nos va a dar 1. Listo. Problema número 7. Dada la igualdad, seno igual a coseno, complementarios. Ya eso se sabe muy bien, que son complementarios. Y si son complementarios, ¿qué hacemos? Entonces, por ser complementarios, ¿qué vamos a hacer? Sumamos 2a más b más a más 2b, esto es igual a 90. 3a más 3b es igual a 90. Lo cual significa que todos los ángulos que sumen 3a más 3b van a ser complementarios. Pero podemos seguir simplificando. A más b. Y lo dividimos al 90 entre 3. Esto nos va a dar 30. Luego lo reemplazamos justamente donde nos piden calcular m. M es igual. ¿Quién es el complemento del seno de 3a? Si estamos diciendo que 3a más 3b es igual a 90. Mira acá. 3a más 3b suman 90. Significa que son complementarios. ¿Quién es el complemento del seno de 3a? Entonces tú me dirás el coseno de 3b sobre el coseno de 3b más tangente al cuadrado de a más b. ¿Pero quién es a más b? 30. 30 grados sexagesimales. Acá vamos a simplificar. ¿Cuánto me queda? 1. Tangente de 30. ¿Cuánto es la tangente de 30? ¿Qué dices? A 30 se opone 1. Su adyacente es raíz de 3. O si no, hacen el triangulito. Vamos a hacer un triangulito por acá. Vamos a hacer un triangulito rectángulo de 30 y 60. 1, raíz de 3 y 2. ¿Correcto? Entonces nos están pidiendo la tangente de 30. 1 sobre la raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Elevado al cuadrado. M será igual 1 más 1 al cuadrado sigue siendo 1. Raíz de 3 al cuadrado, el radical se va con él, 2. Y me queda solamente 3. En total, 1 más 1/3. En aspa sería 3 por 1. 3 más 1, 4. 4 sobre 3. Pero 4 sobre 3, ¿a qué será igual? ¿Qué razón trigonométrica? ¿Recuerdan ustedes? Triángulo de 37 y 53. Ya más o menos deben tener una idea. A 37, 3. A 53, 4. Y acá, 5.
¿Cuánto será? 4 tercios viene a ser la tangente de 53. Si nos dieran la respuesta en 4 tercios, quedaría ahí. Pero si nos dicen la razón trigonométrica del ángulo, entonces en este caso sería tangente de 53, que es equivalente a 4 tercios. Ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 tenemos que saber los triangulitos. A ver, vamos a hacer acá el triángulo de ¿cuánto? A ver, de 37 y 53. Nuevamente. 3, 4, 5. El de 45, a ver. 45. Ya eso lo saben muy bien ustedes. 1, 1, raíz de 2. O A y A raíz de 2, ¿no? Ya ustedes saben que esto se le agrega una constante. Y el otro sería de 30 y 60. Acá será 1, raíz de 3 y 2. Entonces vamos a reemplazar. Luego, 5x. ¿Quién es el seno de 53? El seno de 53 viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por quién? 4 quintos. 4 quintos. O le ponemos paréntesis también. Menos 2 veces la secante de 60. Secante de 60 es hipotenusa sobre cateto adyacente. 2 sobre 1 igual a x, tangente de 45, que multiplica la tangente de 45, tangente de 45 es 1. Secante de 45, la secante de 45, tenemos acá, secante hipotenusa sobre cateto adyacente, raíz de 2, pero elevado al cuadrado. Acá vamos a simplificar este 5 con el otro 5 y me queda 4x. 4x. Multiplicamos, menos 4, esto es igual a x más. El 2 se va con el radical y me queda solamente 2. El x pasa a restar, 3x. El 4 pasa a sumar, 6. X es igual 2. 2 es el valor de x. Justamente lo que me estaban pidiendo resolver. Muy bien, problema número 9. A ver chicos, tenemos triángulo notable de 30. Voy a hacer acá un triangulito. Voy a hacer un triangulito de 30 y 60. 30 y 60. Ustedes saben que a 30 se opone 1 o A. Vamos a ponerle con su constante. A 60 se opone A raíz de 3 y la hipotenusa 2A. A ver, a 30A. La hipotenusa 2A. Y me dicen que son iguales acá. Entonces también será A. Si ustedes observan dónde está el ángulo θ, está en el triángulo rectángulo. Vamos a denotarlo como A, B, C y D. En el triángulo rectángulo ABC, ahí tenemos el ángulo θ y tendríamos que saber también la hipotenusa porque necesitamos del seno de θ, ¿no? Entonces, por Pitágoras nosotros tendríamos que hacer lo siguiente por Pitágoras. AC al cuadrado es igual a A cuadrado más 2A al cuadrado. ¿Correcto? Entonces de A hasta C será igual a ¿cuánto? Acá tendríamos 4, acá un A cuadrado sería 5. Por lo tanto nos quedará ¿cuánto? A raíz de 5. Muy bien, sabemos que de A hasta C es A raíz de 5. Todo es A raíz de 5. Ahora sí, calculamos lo que nos pide. Luego, 2 puntos. Será igual raíz de 5.
por el seno del ángulo teta. Seno del ángulo teta será cateto opuesto sobre hipotenusa. Como los a se simplifican, nos quedará solamente 1 sobre la raíz de 5. Más la cotangente del ángulo teta. 2a sobre a. Los a se van a simplificar y nos queda solamente 2. Simplificamos. Los raíz de 5. Me quedará 1 más 2. La respuesta nos quedará 3. Ahí está resuelto el problema 9.